por allá en el 2008 nos dice mi director general: quiero construir un parque. Entonces, por cierto, estaba el doctor Villarreal ahí en esa reunión. Dice: quiero que para diciembre de este año estén los bulldozers trabajando ahí en el campo, tumbando matas, haciendo nivelación y empezando con la construcción. Junio del 2008. Por supuesto pensamos que era una cosa imposible, ¿no? Y mencionamos: no, ya está el presupuesto, está listo para ejercer y ya nada más es cuestión de voluntad, ¿no? Vamos a darle para adelante y en 6 meses quiero que esté ya trabajando las máquinas. No había ni siquiera un proyecto ejecutivo, no había ninguna especificación, no había nada, ¿no? Entonces, empezamos primero por tratar de definir la idea del parque científico. ¿Cuál es la idea que tienes del parque? Había una especie de esbozo, ¿no? Un bosquejo, un boceto en el que pues se desplantaban algunas edificaciones, algunos edificios, algunos estanques, naves, pero pues no dejaba de estar más que en el imaginario de nuestros investigadores, particularmente de Humberto, debo decir. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para construir una infraestructura de esta naturaleza? Estamos hablando de una superficie de 6 hectáreas y el proyecto pues tiene aproximadamente 6 actualmente. Bueno, pues vamos a pensarlo en fases, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué procesos van a involucrarse ahí? Procesos ya físicos de desarrollo, porque una cosa es tener la idea y otra cosa es materializarla, ¿no? Ya llevar a cabo la construcción. Entonces, a ver, marco legal. ¿Qué normas nos rigen? Tenemos que empezar por saber cuáles son las limitantes, qué procedimientos debemos de seguir. Bueno, pues entonces hay una serie de leyes, hay una serie de políticas, de bases, de lineamientos que rigen la construcción de toda obra pública y sobre todo el manejo de los recursos públicos federales. Entonces, el 134 constitucional. La contratación de la obra, esa es la regla aquí en nuestro país, pues no es la ley, es el máximo acuerdo que tenemos, y dice que la contratación de la obra se adjudicará o llevará a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar las mejores condiciones para el Estado. Entonces, este artículo de nuestra Constitución deriva en una serie de leyes, reglamentos. Para el caso de las adquisiciones, pues es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que seguramente ustedes la conocen, y para el caso de la obra pública, pues la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, su reglamento, Manual Administrativo de Aplicación General en materia de obras públicas, las políticas, bases y lineamientos, y una serie de ordenamientos legales que rigen la actuación y el marco legal de todos los que manejamos recursos públicos en nuestro país. Les comento, la Ley de Obras Públicas entonces es reglamentaria del artículo 134 constitucional y nos va a indicar cuáles serían los procesos que podemos llevar a cabo para contratar esta obra pública necesaria. De él deriva también el propio reglamento, que por cierto falta actualizar. El manual administrativo del que les hablaba, y luego las políticas, bases y lineamientos. Ahí hay un montón de normativas, no se las voy a referir todas, pero a la par de esta legislación, por ejemplo, empezamos a darnos a la tarea de analizar todo el marco jurídico. A ver, ¿vamos a construir dónde? ¿En una zona desmontada? Sí. Bueno, pues entonces tenemos que verificar que hay que llevar a cabo una manifestación de impacto ambiental. Entonces rige la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, y entonces nos vamos sobre toda esa reglamentación y hay que revisarla y empezar a armar todo el juego de paquetes, pues, ¿no? ¿A dónde lo vamos a meter? Inmersos en todo esto, la obtención de los recursos. Tenemos que verificar
la planeación macro, al amparo de todas estas leyes, un estimado de los recursos. Humberto, ¿cuánto se va a necesitar? No, pues no sé, vamos a ver los costos, vamos a ver el costo por metro cuadrado aquí en la entidad, un costo paramétrico, qué tipo de residencia, qué tipo de edificación va a ser, pues tipo residencial, tipo industrial, tipo docente, tipo hospital, tipo, etcétera. Y entonces a desarrollar un método para obtener costos paramétricos para poder llevar a cabo un presupuesto, planearlo, meterlo dentro del anteproyecto de presupuesto del siguiente ejercicio. Ya ahí entramos con que pues no va a ser en diciembre, jefe, porque pues tenemos que preverlo para el siguiente ejercicio, porque hay que incorporarlo dentro del anteproyecto de presupuesto que precisamente en junio se presenta, para que posteriormente nuestra coordinación sectorial lo lleve a la Comisión Gasto Financiamiento, y luego después a la Cámara de Diputados, se emite el presupuesto de egresos de la Federación, y finalmente al año siguiente nos den el recurso para empezar a ejercer. Entonces, empezamos a planear, hay que hacer una serie de justificaciones, demostrar que está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Luego después hacemos una programación de las actividades, debe estar incluido dentro del presupuesto de egresos de la Federación, se emite el presupuesto, finalmente en diciembre se libera, la Cámara de Diputados lo aprueba y empieza el ejercicio, ¿no? Empezamos a gastar. Después de esto viene un seguimiento, un procedimiento de evaluación y otra vez se cierra el ciclo. Digamos, es así como el ciclo genérico del proceso integral de la administración del gasto público. Entonces, hubo que empezar desde hacer el levantamiento de los requerimientos y necesidades del área usuaria. ¿Quién va a ser el área usuaria? Ah, pues el champion, ya nos dijeron, ¿no? Él es el área usuaria, y empezamos a interactuar con él para ver qué requerimientos tenía. Contratamos un despacho a través de un proceso licitatorio, un despacho de arquitectos, porque no contamos aquí en el SINOR con un área de proyectos. Entonces fue necesario, desde luego, contratar ese servicio y empezar la captación de requerimientos, identificación de necesidades, hacer análisis, selección, evaluación de alternativas, incorporarlo en el registro de la cartera de programas y proyectos de inversión, obtener un registro en la cartera previo análisis de los mecanismos de planeación, análisis costos-beneficios y demás. Hay una serie de procedimientos intermedios que nos van indicando de la mano, ahora con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para poder obtener el permiso de construir, no obstante que tengamos el financiamiento autorizado. Esa es una contradicción, Y empezamos entonces a desarrollar cada uno de los componentes que nos iban a permitir ejecutar y construir el parque. Entonces les comentaba el levantamiento de requerimientos y necesidades y luego elaborar el plan maestro. Este plan maestro nos iba a indicar contar con un proyecto de acuerdo a las necesidades del propio usuario para poder irlo construyendo en fases. Fase 1, fase 2, fase 3, todas operativas. Esa era una de las necesidades del área usuaria, que cuando se terminara una fase quedara operativa y que eso no impidiera, digamos, continuar desarrollando las fases subsecuentes. Definir alcances, tiempo, costo, estudios de factibilidad técnica y jurídica, la normativa aplicable, lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Hablaba hace ratito también del análisis costo-beneficio, los mecanismos de planeación, el registro de la cartera de inversión. El proyecto ejecutivo de acuerdo a términos de referencia, empezar por lo básico, levantamiento topográfico, el suelo, el sitio que se eligió es el adecuado, hay que hacer un estudio de mecánica de suelos, verificar la capacidad de carga del área donde se va a desplantar, porque esa fue una cuestión, ya había sido definido, elegido, pues, digamos, el área va a ser aquí. Ah, bueno, pues entonces hay que hacer todos los estudios preliminares para ver si el diseño que se está proponiendo, la idea que se tiene, aguanta para ser edificada allí. Obtención de memorias de cálculo, planos por cada ingeniería, arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, etc., ¿no? Es una planería enorme. Los catálogos de conceptos, hacer una ingeniería de costos, generación de la obra y finalmente teníamos el presupuesto base. Y ups,
difiere mucho del que habíamos obtenido del costo paramétrico original, ¿no? Sí, se fue, se salió salió del horizonte posible, ¿no? Entonces hubo que hacer una serie de reajustes. Hace rato estaba por acá el delegado de la Secretaría de Economía y decía, bueno, es que hay que hacer un reajuste después, ¿no? Entonces hacer el reajuste del proyecto ejecutivo para volverlo viable. Y ese fue otro trabajo, ¿no? Entonces siguió el tiempo, seguía pasando el tiempo. Estamos hablando ya de 2009, en la revisión del proyecto ejecutivo, ingeniería por ingeniería, empezaron a interactuar con nuestros ingenieros aquí del área de especialidades y se redefinieron varias cosas, ¿no? Varios conceptos. Finalmente teníamos ya el proyecto ejecutivo, planos, diagramas, plantas, etcétera, de todas las ingenierías. Un catálogo de conceptos del Parque Científico y Tecnológico, fase 1, y empezamos. Ahora sí, licitamos la obra y empezó la construcción. Pero previo, ya me estaba brincando yo aquí en la lista. Permisos, licencias y derechos. Con los planos hubo que ir aquí al ayuntamiento, firma, registro, obtención de licencias, permisos, derechos. Había que comprobar que teníamos la propiedad y tenencia de la tierra, que es de nosotros el predio, las manifestaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, el estudio técnico justificativo, que es una norma que está establecida en la LEGEPA, los planes de rescate, firmas de planos, licencias de construcción, el envío de paquete de concurso a la unidad de auditoría de obra pública previo al inicio del procedimiento de contratación. Entonces, todo esto son plazos que nos van retrasando, digamos, ¿no? Nos van haciendo modificar o reprogramar todas las actividades que nosotros queremos hacer de manera acelerada. Y por otro lado, tenemos la presión de que, como son recursos fiscales, se tienen que ir ejerciendo a 31 de diciembre, pues, de cada ejercicio fiscal. Te tienes que gastar. Tú estás con una presión bárbara al momento de ser el ejecutor del gasto. Voy a decir algo, aquí ya no hay ninguno del órgano interno de control, pero cuando se manejaban las bitácoras de papel, teníamos que hacer el cierre de todas las bitácoras de papel al final del ejercicio, ¿no? Ciérrale las notas. Y lo aventábamos al ejercicio subsecuente, ¿no? Al ejercicio posterior, para poder acabar el proyecto, porque si no, pues entonces simplemente no se hacía, ¿no? Pero ahí nos salvaba la ley de probabilidades de que no nos pescaran en esas, ¿no? Bueno, antes de la ejecución hay que contratar a los responsables de la obra, ¿no? Son los que van a responder y los únicos que legalmente se responsabilizan del proceso de construcción del inmueble. El director responsable de la obra, el supervisor y la contratista. Esas figuras las contratamos nosotros también como entidad pública. Tenemos que hacer el procedimiento que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Y los tipos de procedimiento, pues ustedes ya más o menos los conocen, son la licitación pública, la invitación a cuando menos 3 personas y la adjudicación directa. No les voy a platicar de ellos porque son muy engorrosos. Entonces ya tenemos a las personas que van a interactuar. Tenemos al residente, el superintendente, y atrás está el parque, ¿no? Entonces, con estas 3 personas podemos llevar a cabo ya el desarrollo de la ejecución de la obra. Viene la fase de construcción, hay que comunicar inicio, final de los trabajos, va a haber costos de molestia, la gente se incordia porque pues, hay mucho tráfico, hay mucha gente, hay mucho polvo, se destruye una buena parte de las vialidades, hay ruido, etcétera, ¿no? Y estamos viviendo aquí cerca y hay un montón de obra al lado y hay, les repito, costos de molestia, ¿no? Viene el desarrollo, revisiones diarias del avance de la obra, supervisiones en campo, reuniones semanales, seguimiento físico-financiero, etcétera, ¿no? Todo el proceso que implica el ejercicio del recurso público en una obra de esta magnitud. Supervisión y pago de las estimaciones, penalizaciones, entrega-recepción, fianzas, cesión al usuario. El costo aproximado de este fue de 36 millones, fue la primera fase que teníamos autorizado para ejercer.
se ejerció con cierto retraso. Desde luego hubo modificaciones sobre la marcha, hubo cambios en el proyecto, cambio en algunas especificaciones, hubo tecnología nueva que se pudo incorporar, entonces cambiaron precios extraordinarios, etc. Finalmente le cedimos al usuario al cabo de casi año y medio de construcción, ¿no, Humberto? Más o menos. Y todavía nos quedamos con procesos finales de otros 4 meses que vino el finiquito y el registro y aseguramiento. Entonces, después de todo esto, ya tenemos la primera fase del parque, ¿no? Ahí está. Y digamos, grosso modo, ese sería como que el proceso largo de la construcción y desarrollo de la obra que llevamos a cabo aquí para pues tener esta infraestructura, como ven ustedes, es la primera fase. Sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna pregunta para Rafael? Sí, Oscar. Gracias por la presentación. Dentro del tema del uso del suelo, ¿tuvieron que hacer alguna modificación al reglamento municipal? ¿Tuvo que haber alguna modificación específica? Sí, sí hubo que hacer un cambio de uso de suelo, desde luego, ¿no? El terreno forestal para hacerlo terreno de educación y de investigación científica, ¿verdad? Así es, sí, así es. Sí. Bueno, los que participamos en esta área, pues aquí Rafael lo presentó muy rápido, pero todo, claro, hiciste mención de todo lo complicado que es, ¿no? Porque una de las críticas que se hace ya a los gobiernos es la autorización real, porque como dices, bueno, ya se aprobó en el presupuesto, en el diario oficial. Ahora hay que rescatar los recursos, en la fecha, en la autorización de los recursos, no se inicia un procedimiento de licitación si es que antes no tienes el oficio de autorización, y entonces ahí nos vamos desfasando, y luego todo es como se encima de un... Bueno, viene la limitante, como bien lo mencionaste, que hay que ejercer los recursos al 31 de diciembre, hay que cuidar escalatorios de precios, ¿no? Bueno, pues realmente es un mundo eso, ¿no? A veces, por eso menciono los que participamos en todas estas áreas, pues sí lo hiciste breve, pero es un trabajar. Nada más era el comentario. Gracias. Por un comentario nada más, quizás como reflexión, hablando de la temporalidad del ejercicio de los recursos. Ahí, al menos en Monterrey, en Nuevo León, lo que ayudó es hacer mucho del trabajo a través del fondo mixto. Porque como ustedes saben, tiene 5 modalidades, uno de ellos la modalidad B, que es desarrollo tecnológico, pero está la D, que es de infraestructura. Y el fondo mixto, dentro de sus bondades, tiene que trasciende la temporalidad. No tiene que, entonces ese fue una válvula de alivio para la parte de la edificación y de los centros. Entonces, por ahí podría ser un mecanismo, y recuerden que eso puede ser a través de su Secretaría Administrativa de los fondos mixtos, canalizado. Gracias. Bueno, sí, también la experiencia tenemos, usamos por fondos mixtos, nosotros también, pero involucramos mucho la parte del gobierno del estado, por ejemplo, las asesorías, porque esto vienen los servicios, CFE, agua, nos ayudó mucho la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ¿no? Por parte del estado, porque ellos se encargan ya de las áreas circunvecinas, ¿no? Entonces, ver con ellos de la manera que nos ayuden, y ellos, como ya tienen sus arquitectos y todo, nos ayudaron con todos los planos y funcionan más rápido. Y ellos les dan el seguimiento, claro, siempre como ahí, alguien que supervise la obra, sobre todo un supervisor de los fondos entregables y cómo va todo, ¿no? Para la transparencia. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no, pues le damos las gracias a Rafael.